¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Bendiciones para ti. Y bueno, pues como siempre, muy agradecidos de que nos permites una vez más hacer un programa que estamos ciertos y seguros es y será de gran bendición. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el día de hoy, que es jueves 9 de junio. Junio, el mejor mes del año, ¿va? Y si no, pregúntale al día 22, en donde, bueno, pues estamos haciendo, como ya lo dije, un programa de gran bendición. Hoy, mi querido hermano y hermana, adelantamos el programa de mañana que correspondía al viernes 10 de junio, porque, como ustedes saben, bueno, tenemos una invitación para compartir allá en el Regional de Guadalajara. El día de mañana vamos a estar visitando el Regional de Guadalajara. Y bueno, pues quienes están en Guadalajara, nos daría mucho gusto por allá verlos. Pónganse en contacto en el Regional de Guadalajara para que pidan información. Yo te pido una disculpa, no tengo la información, no me la he aprendido. Casi no me involucré mucho en esto. Es mi esposa Clau quien está con los organizadores. No lo organiza el ministerio, pero nos invitaron a nosotros como ministerio a participar. Así que bueno, pues vamos a ir con todo gusto. Y el día de hoy vamos a, una vez más, yo estoy de verdad admirado y sorprendido, ¿no? Y mira yo, ¿eh? De que tenemos otro testimonio de restauración matrimonial más y se vienen más y se vienen más. Porque yo los he pasado, por eso sé que se vienen más. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano y hermana. A ti que me estás viendo de primera, de segunda vez, aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias, créeme que de verdad Dios ha puesto sus ojos en este ministerio. Somos por gracia de Dios, somos por tu fe, mi querida hermana y mi querido hermano. Somos por nuestra fe, por nuestro testimonio, sí, claro que sí. Y ha sido un conjunto en donde hemos tenido ese círculo virtuoso donde clamamos a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y nos responden, y nosotros volvemos a pedir y a dar gloria, y nos vuelven a responder, y se hace un ciclo en nuestras vidas. Y así este ministerio, mi querido hermano y hermana, donde se siguen dando tantas conversiones y tantas restauraciones matrimoniales. Hoy será un testimonio más de gran bendición. Tendremos a nuestra querida hermana Carla, en donde te aseguro que vamos a escuchar una gran bendición. Así que bueno, estamos en vivo y en directo hoy, jueves 9 de junio, junio es el mejor mes del año 2022, y te invito para que te quedes. Lo que a muchos construye, a otros destruye. Que este testimonio no te destruya, por el amor de Dios. Porque somos, a veces decimos envidia de la buena, y no, aquí no puede haber envidia de la buena. Démosle la gloria a Dios por el testimonio de Carla. Veamos qué está haciendo Carla y copiémosla, imitemos lo que Carla hizo. Porque si el problema es de todos, la solución es de todos. Así que, ¿qué te parece si oramos? Empezamos y le pedimos a Dios nuestro Señor que en estos estudios, en esta comunicación con nuestras entrevistadas, nuestras entrevistadoras, y tú, mi hermano y mi hermana, donde me estés escuchando y donde vayas a escuchar este testimonio, demos la honra y gloria a Dios y vivamos esta experiencia de gran bendición. Así que bueno, lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta hora y en esta noche, Señor, te adoramos, te alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Y muchas gracias también, Padre, porque permites que a través, Señor, de esta reunión, porque permites, Padre Dios, que a través de esta plática, Señor, podamos hacer, Señor, que tú hagas en nosotros, como siempre, una gran bendición. Señor, yo te pido, por favor, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora y en esta noche, Señor,
tú puedas tocar el corazón de todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. En especial, Señor, te pido por favor, Padre, que los dones de tu Santo Espíritu estén presentes aquí en estos estudios. Allá, Señor, donde va a ser esta entrevista, Padre, de gran bendición, Señor, y donde tú tienes algo muy grandemente preparado, Señor. Donde nuestra hermana, Señor, Nadia, nuestra hermana Jessie, que son quienes van a entrevistar, Señor, en esta noche. Yo pido para que tu Santo Espíritu, Señor, esté presente en ellas y que a través, Señor, de esta entrevista, a través de este programa, Señor, de todo esto que vamos a hacer, podamos nosotros estar viendo, Señor, en ellas esta bendición, Padre, que tú quieres hacer de este bendito testimonio. Padre Dios y Padre amado, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté en nuestras hermanas entrevistadoras, Señor. Que tu Espíritu Santo toque a Nadia, a Jessie, Señor, y que toda pregunta que se vaya a hacer, toda pregunta, Señor, comentario, Padre, venga inspirado por tu Espíritu Santo. Y en especial te pido, Señor, por nuestra querida hermana Carla, Padre, para que el día de hoy tú la toques, la bendigas, la cuides y la guardes, y hagas de ella, Señor, una gran bendición, Señor. Ya que el tema, Señor, ya que lo que nos va a hablar el día de hoy es de esta bendición, Señor, de conversión y restauración, por lo cual yo te doy la gloria y honra. Agradezco también, Padre bendito, que todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, tanto en Facebook como en YouTube, Señor, están presentes, Padre, para que hagamos de esta sesión y de este programa una gran bendición, Señor. Así lo creo, Padre, así lo pedimos, mi Señor. Y que a través de esta experiencia, Señor, todos mis hermanos y hermanas que estén aquí presentes puedan entender y comprender, Señor, que este es un testimonio de gran bendición. Así lo creo, Señor, así te lo pido. Hoy, Señor, elevamos nuestra oración para que, por favor, Padre, des la sanidad al niño Enrique Rafael Peña. Padre, dale la salud, te lo suplico, te lo ruego, Señor. Toca la vida de Enrique Rafael Peña, Señor, de este pequeño, y dale la salud que necesita. Pedimos por los hermanos y hermanas, Padre, que están en situación de COVID, especialmente por Rogelio Aguirre, Señor, para que hagas, Padre Dios, de este hijo tuyo también, Señor, una bendición de salud, Señor, de sanidad, Padre. Para todos aquellos hermanos y hermanas, mi Señor, que están en situación de COVID, en tus santas y benditas manos las disponemos, Señor, para que hagas, por favor, de cada uno de ellos también, Señor, una gran bendición, Señor, una bendición, Padre, para que tú les des la salud a cada uno, Señor. Padre, hoy te quiero dar la honra y gloria, Padre, y también agradecer, porque estamos ciertos y seguros que tú vas a hacer de todo esto, como siempre, Señor, de este programa, una gran bendición. Hoy, Padre Dios, quiero agradecer también, Señor, porque tú has hecho posible, Padre, que todo esto, Señor, sea posible. Gracias también, Padre, a la bendición de la ofrenda. Te pido, por favor, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que han traído esta bendición, Señor, de ofrenda, y que a través de esta bendición, Señor, tú hagas de cada uno de ellos y de ellas, Señor, una gran bendición. Purifica, santifica y dignifica, Padre bueno, sus ingresos de modo tal que sean llevados siempre para bendición, nunca más para perdición, Señor, en nadie, Padre. Te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Y que estos ingresos, Señor, que estamos seguros, Padre, que cada uno de los hermanos y hermanas ha traído y va a traer, Señor, en estos días. Te pido, Señor, para que sirvan ahora, Señor, para todo esto que vamos a hacer ya, Señor, en redes sociales, en la manutención de este ministerio, Padre, y en darle fortaleza, Señor, a las redes sociales que tanto se necesitan, Señor, para hacer contrapeso contra todas las maldades que hay ahora en redes sociales, Señor.
Que tu Santo Espíritu, Padre Dios, prevalezca, Señor, en redes sociales y que este ministerio también lo haga, Señor, a través de la ofrenda de mis hermanos y hermanas. Te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Padre Dios, estamos listos para que en esta noche tú nos hables y nosotros, como siempre, siervos fieles tuyos, siempre atentos y listos para escuchar tu mensaje. Te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, te invito para que escribas o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, pues bueno, vamos a hacer una llamadita sorpresa rápidamente a alguien a quien le tenemos mucho cariño y aprecio. Ay, ¿por qué se oye tan bajito? A ver, ¿por qué te oyes tan bajito? Se va a haber bajado el volumen de acá. Ah, no, ahí está ya, a ver. Vamos. Bueno. Buenas noches, Candy. Hola, José Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Candy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Claro, pues sí, pues bueno, Candy, ya tenía mucho tiempo de no hablar contigo y ahora que vimos que era tu cumpleaños dijimos, no, pues vamos a caerle, ¿no? Muchas gracias. ¿Ah? ¿Cómo estás, Candy? Muy bien, muy consentida aquí con muchas bendiciones. Bendito sea Dios. Bueno, para quienes no te conocen, ¿te quieres presentar, por favor? Soy Candy Hernández, del batallón, de muchos batallones, pero actualmente del 89. Ok. Soy de Veracruz, pero vivo en Monterrey. Y también ya se reactivó nuestro regional, para quien guste ir. ¿En dónde? Aquí en Monterrey ya reactivamos el regional, es en los salones parroquiales de la Purísima, bueno, no es cierto, los viernes cada 15 días. Así es. Así es, bueno, pues ella es Candy, a quien tengo el gusto de conocer, ya que vino a uno de los maratones. A dos. A dos maratones, Candy, ¿verdad? Sí, a dos. A dos. Y bueno, es una extraordinaria luchadora, a quien queremos y apreciamos mucho. Y bueno, Candy, pues también muchas gracias por tu servicio. Hacemos las felicitaciones en este programa para darte este reconocimiento en público, para que también, bueno, pues escuches tus felicitaciones en vivo y en directo. Y para muchas darle gracias a todos. gracias a Dios por tu vida, por tu servicio y que tengas un muy, muy bendecido nuevo año para ti, Candy. Gracias, José Luis, muchas gracias a todos, gracias a Clau, un abrazote. ¿Vas a venir en noviembre? Primeramente Dios. Muy bien. Oye, déjame decirte algo. La mañana que vi que era tu cumpleaños, dije, voy a decirle que tiene que pedir de regalo. ¿Qué pido? Agua para Monterrey. Necesitamos agua, sí, necesitamos agua aquí en Monterrey. Pídele cumpleaños a Dios, su Señor. Señor, regálame agua aquí a Monterrey, por favor. No, pues aquí estoy con muchas hermanitas del regional, aquí te mandan saludos. Están festejando. ¿Qué bolas? Ya invítelos a Monterrey, qué bárbaro. Vamos a ir otra vez a Guadalajara. ¿Ya? ¿Cuándo van a venir? Nada. Tienen que venir este año. Sí, vamos a ponernos de acuerdo para ir allá a Monterrey con todo gusto. Muy bien, ponernos a trabajar. Claro que sí, y bueno, pues felicidades de verdad, porque Nancy y todos ustedes han trabajado fuertemente para reabrir pues este regional allá en Monterrey, cosa que nos da mucho gusto. Así que un saludo para todas mis hermanas, y si hay hermanos también. Muy bien, pues gracias, Candy, José Luis. Un abrazo. Te dejamos que sigas con tu pastel, con tus regalos y felicidades. Claro. Gracias, bye bye. Adiós. Adiós. Muy bien, bueno, pues ha sido nuestra hermana Candy, la agarramos en el festejo con las del regional de allá de Monterrey. Pidamos un milagro, y lo digo de verdad en serio, pidamos un milagro para Monterrey, Nuevo León, porque están pasando una escasez de agua como pocas veces, si no es que como nunca, ¿eh? Pidamos a Dios por Monterrey. Bueno, pues tengo el gusto de saludar en esta noche a mi querida hermana Jessie. Jessie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, profe. Aquí bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Y bueno, otro testimonio más, profe. Otro testimonio para la gloria de Dios. Oye, y de restauración para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Y muchos más, como usted dijo.
y muchos más que se vienen. Pues Jessy, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Sí, profe, gracias a ustedes, a Dios y a ustedes. Muy bien, y bueno, pues tengo el gusto de saludar también a mi querida hermana Nadia. Nidia, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Gracias a Dios aquí. Me cuesta de verdad trabajo tu nombre, aunque no lo creas. Usted dígame como quiera, profe, sí. Ya sabe que no hay problema. Nadia, Nidia, como quiera. Había una hermanita que cuando recién empezamos se llamaba Nidia, trabajábamos mucho con ella y me quedé con el nombre de Nidia, y entonces, pues bueno. Está bien, profe, no se preocupe. Muy bien, pues agradecidos con Dios, con ustedes, con nuestro invitado, ya lo dije, por darnos la oportunidad de cambiar la fecha, porque bueno, pues no podemos alterar ya el calendario que traemos, y muchas gracias también a nuestra hermana Carla por aceptar hacer este cambio, porque mañana, bueno, estamos en Guadalajara, estaremos transmitiendo primero Dios desde allá, y agradezco a ustedes tres de verdad por este cambio. Así que bueno, ¿qué te parece, Nadia, si empezamos? Cámaras y micrófonos contigo. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches. De nueva cuenta tenemos un testimonio de, hoy es 2x1, porque nuestra hermanita del día de hoy es testimonio de conversión y de restauración matrimonial también. Wow. Así que tenemos un 2x1. Ella es nuestra hermana Carla. Ella está en el batallón 36 y es auxiliar del batallón 82. Y pues Carla, primero gracias a Dios y gracias a ti por aceptar la invitación de él para poder dar tu testimonio. Buenas noches, Carla. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, profe. Y bueno, la gloria para Dios siempre primero. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con este testimonio que tenemos 2x1 el día de hoy. Gracias, Carla, por este doble testimonio. Y bueno, hermanita, vamos a iniciar con una pregunta que vamos a regresarte a cuando estabas tú pequeña y que nos cuentes cómo era la relación que tenías tú con Dios, qué relación tenía tu familia con Dios, si se acercaban a Él, si iban a misa, si servían, ¿cómo era, Carla? Bueno, sí, de pequeñita crecí en una familia católica. Mi mamá era maestra de comunión, fue mi maestra de comunión. Siempre cerquita crecí de las cosas del Señor. Y siempre sentí como un llamado a hacer siempre la voluntad de Dios. Desde pequeña, pero uno va creciendo y pues ya en la adolescencia hasta sentí un tiempo el llamado como a servir al Señor, pero en ese momento yo pensaba que era como a servirlo siendo monja o algo así, pero después me di cuenta que ese no era el llamado y pues seguí y seguí creciendo, ¿no? Me hice adolescente y siempre permanecí, traté de permanecer pues lo más cerca de Dios, pero pues al parecer no fue suficiente en realidad. Siempre fui algo tibia y cada vez que me quería acercar mucho, entregarme más, como que había algo que me arrastraba con más fuerza para el otro lado. Pero yo volvía y vuelve y me arrastraba para otro lado. Y sí tuve una vida un poquito tormentosa. Me porté bastante mal cuando fui creciendo. Pienso yo que andaba buscando el amor que solo lo da el Señor, andaba buscando yo el amor en otra parte. Y bueno, producto de eso, yo fui madre soltera, tuve dos niños, siempre con la ilusión de encontrar pues la persona que el Señor me escogiera para mí. Pues llegó un momento, no sé si me estoy adelantando mucho, tú me dirás. Está bien, Carla, no te preocupes. Dios es el que nos guía. Adelante. Bueno, pues crecí, me hice independiente, con mis dos hijos eché para adelante. Era profesional, me gradué de la universidad, tenía buen trabajo, hice mis propias cosas, compré mi departamento, mi carro, el Señor me bendijo de muchas formas. Entre más cerca estaba yo del Señor, yo era más bendecida, pero siempre, usted sabe que está el camino a un ladito y uno se va por ese caminito y se va en la perdición del mundo nuevamente. Y bueno,
yo sufría mucho en ese entonces porque estaba sola con mis 2 hijos y batallaba bastante y le pedía a Dios que me mandara una persona. En ese momento yo pensaba una persona que me ayudara, no lo pensaba pues como el amor ni nada de eso ya, porque ya eso como que ya no me interesaba tanto, me interesaba era una ayuda, yo estaba pasándola muy difícil. Entonces me acuerdo ese año le pedí a Dios en el año nuevo que me mandara el hombre que escogiera él, porque yo escogía muy mal siempre escogía lo peor que podía escoger. Y el siguiente año conocí al que hoy es mi esposo. Lo conocí en el trabajo y fue algo muy rápido. No, se puede decir que nosotros no tuvimos un noviazgo ni tiempo como de conocernos suficiente. Y fue como algo bien impulsivo en realidad. Terminamos juntos, me mudé con él, salí pronto. Ay, disculpe si la interrumpo. Mire, cuando usted conoce a su esposito, que ahora es su esposo, ¿él estaba en los caminos de Dios, los dos, o no? ¿O estaban perdidos uno y otro? Yo estaba un poco más en el camino, tratando, ¿verdad? Pero él no iba ni a la misa. Pero también era de un hogar, se puede decir católico, no muy practicante, pero sí tenía pues una formación, tenía sus sacramentos. Entonces, pues cuando yo sí le había hecho la promesa a Dios que cuando yo conociera a esta persona, pues iba a caminar la familia, pues a ir a misa, a criar bien a los hijos, pues en los temas del Señor. Pero bueno, llegó mi primera hija, y todo fue bien rápido, no tuvimos tiempo de conocernos muy bien. Resulta que al principio, bueno, todo es color de rosa. Cuando yo tuve mi primera hija, comenzaron, mi tercera hija, pues la primera hija de mi esposo, comenzaron a haber muchos problemas con él y yo empecé a notar muchas cosas desde ese entonces que yo no entendía. Yo empecé a notar que si yo le decía, pues yo siempre he sido muy desprendida si alguien necesita algo, pues lo que sea que tengan que hacer. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, profe. dejamos de escuchar a nuestra hermana Carla. Profe, se me hace que como va, creo que en carretera, a lo mejor está teniendo problemas con la conexión. Ah, ok. ¿Nos escuchas, Carla? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Adelante, por favor. Sí, fue un bache, disculpe. Bueno, comenzamos a tener muchos problemas por el dinero desde que nació nuestra primera niña. Él tenía bastante dinero ahorrado, él no tenía hijos, nada, tenía mucho dinero ahorrado y sí compró una casa para vivir todo desde el principio, pero esa era su casa, o sea, todo era él. Y entonces me peleaba mucho todo, siempre me remarcaba que esa casa era de él y que si yo me iba, pues me iba con mis hijos y él se quedaba con la niña. Así, cosas así que fueron, yo fui llenando mi corazón como en ese tiempo de todas las cosas, de sus peleas y eso como de resentimiento, de ver que él con mis hijos, los que ya yo tenía previamente, a pesar de que estaban pequeños, él no demostraba afecto, no demostraba nada de mayor cariño, no demostraba, ni con sus propias hijas tampoco, porque cuando nació Laura, él la vino a cargar la primera vez a los 8 meses. Decía que era porque él no podía, que después se le caía, pero después fui entendiendo que es que él no podía, no tenía eso, pues ese amor que brinda. Y bueno, como quiera, pasaron
pasaron los años y yo en la mente pensé que con tantos niños ahora, pues, porque después salí de nuevo embarazada de la más pequeña, que con tantos niños, pues yo tenía que aguantarme ahora con lo que había escogido. Y en eso estuve un tiempo. En un tiempo nos acercamos a la iglesia, fuimos a lectores de la palabra. Ese tiempo fue muy bueno para nuestro matrimonio. Inclusive de él nació que nos casáramos por el civil, después me dijo que nos casásemos por la iglesia. Y bueno, yo en ese tiempo estaba, la verdad, bien contenta. Y yo quería hacer pues la voluntad del Señor, así que bueno, nos casamos por la iglesia, bautizamos a una niña más pequeña, bueno, todos tienen el bautismo, pero bueno, en ese entonces nos casamos y bautizamos a la niña más chica. Pasaron los años y de nuevo nos empezamos a apartar un poco del Señor. Las peleas, siempre el dinero, las peleas, pienso yo también que en ese entonces él empezó a tener pues relaciones por fuera. Y yo comencé a sentir como dentro de mí, en ese entonces pues yo pensaba que era como un odio hacia él, como un resentimiento por todas las cosas, y empecé a acumular eso como una alcancía. Yo metía en esa alcancía cada cosa que él me hacía. Y yo decía, cuando mi hija la más chica tenga 18 años, me voy. O sea, así, cuando ella tenga 18 años, me voy. Hermanita, perdón por interrumpir, antes de continuar con la siguiente parte de tu testimonio, cuando ustedes ya se casaron por la iglesia, fueron servidores incluso, leían la palabra, y luego empezó este momento en el cual pues empezaron a tener más problemas, como tú dijiste, ¿no? El momento ideal de tu matrimonio fue mientras estuvieran sirviendo. Cuando empieza este momento de quiebre en tu matrimonio, que tu esposo empieza a tener pues estas relaciones fuera del matrimonio, que tú empiezas a tener pensamientos de, bueno, cuando mi hija cumpla 18 yo me voy, etcétera. ¿No sentías tú en algún momento el llamado de Dios? Ya habías estado sirviéndole. ¿No sentías en tu corazón que no era lo correcto? Sí lo sentía, que no era lo correcto, pero esos son los engaños que uno mismo se hace, ¿no? Que ese no fue el hombre que yo debía haber escogido porque no demostraba cariño, no demostraba amor. Aparte, esa parte me la salté, pero mi esposo es alcohólico. En ese entonces yo no notaba pues, que él tomaba tanto, pero sí, siempre tomó, pero lo hallaba como algo normal, pero en realidad no era normal, porque cuando tomaba mucho se ponía agresivo y me insultaba, o sea, todas esas cosas yo las iba borrando ahí en el corazón, que cada vez que se emborrachaba me insultaba, me decía cosas horribles, y creo que de esos tratos así, y yo empecé a tener unos problemas ya como emocionales. Empecé a enfermar, me empezó a dar unas crisis de depresión, de ansiedad, cosas. Terminé hasta en el psiquiatra, como 4 o 5 empastillada, hasta de no más, como 5 años prácticamente tomando pastillas para todo, sin saber que en realidad lo que yo tenía era un problema algo que venía yo callando, porque nadie sabía tampoco. En realidad nadie sabía lo que yo estaba pasando. Así que yo en cierta forma sentía como una excusa no una excusa, sino ¿cómo le puedo decir? Un motivo. Tenía un motivo válido para alejarme. Yo sí sabía que no me podía volver a casar, nada de esto. Yo sabía que si yo me separaba, mi esposo no me podía volver a casar. Yo lo sabía. Como quiera, yo lo sabía. Además, yo hasta averigüé cuáles eran las causas de nulidad para buscar la anulación de mi matrimonio de alguna forma. Y bueno, pasó el tiempo, de nuevo se acomodaban las cosas, porque es que eso iba y venía, eran como las olas del mar. Iban los problemas y como que se calmaba. Cuando él veía que yo quería tomar la decisión como de ya acabar, entonces él cambiaba, se apaciguaban las aguas y de nuevo volvía, y a veces hasta peor. Entonces,
Cuando empeoró todo fue porque después que yo me enfermé, te dije que tuvo como 5 años más o menos en tratamiento, pastillas, psiquiatra, de todo, yo me pegué más al Señor porque yo estaba demasiado mal y me pegué, estaba como un zombie, yo andaba como un muerto en vida, yo me sentía como un muerto en vida, yo quería era morir, todos los días yo pensaba era cómo iba a morirme, porque yo no había percatado que hasta todas las pastillas que tomaba me hacía cada vez más cosas y mi esposo estaba ahí, ese tiempo que yo estuve enferma, yo no puedo decir que él no me abandonó en ese momento de mi enfermedad ni nada. Después entendí que él también aprovechó mi enfermedad para andar en lo suyo, que no me diera yo cuenta de muchas cosas. Después como yo me empecé a sanar, porque empecé a ir al Santísimo, empecé a ir a la misa, empecé a pedirle más fuerte de Dios mío, dame algo, una cura para esto que yo tengo, yo no puedo seguir así. Y el Señor me mandó pues la luz y empecé a sanar a través de, cambié mi alimentación, empecé a hacer muchas cosas que cambiaron totalmente mi estilo de vida. Y ahí empecé yo a sanar de ese problema que tenía y a fortalecer un poquito más mi autoestima. Y en esa búsqueda estaban los problemas, seguían los problemas, porque siempre durante los 15 años que tenemos juntos, siempre hubo problemas, siempre. Y yo empecé a leer libros. Cuando vino el COVID, yo empecé a leer libros de autoayuda. Y encontré un libro, y en ese libro encontré a mi esposo. Yo leí ese libro y yo decía, este es mi marido. Ya, y ahí entendí que era él, que él tenía él. Porque todo era una radiografía de mi esposo. Y cuando yo leí ese libro, yo dije, pues ya estuvo, esto se acabó, aquí no hay cura. Pues mi esposo es un psicópata, narcisista, es un sociópata, no tiene cura, no tiene arreglo, no tiene remedio. Pues todo en ese momento tuvo sentido para mí. El por qué él no tenía empatía conmigo, si yo me enfermaba, eso a él no le importa, si a mí me duele algo, no lo demuestra si yo estoy cansada, muerta de cansancio, no hay un sentimiento de oye, nada, ni con sus hijas, ni con mis hijos, nadie, solo con él. Entonces, empecé a ir a psicólogos, a autoayuda, y todos decían lo mismo, tienes que huye. Tengo una prima divorciada de 18 años con el esposo, que también era un narcisista como diagnosticado. Y mi prima me dice, tienes que huir, no puedes, porque estas personas te tratan, eso que tú tienes es estrés postraumático. Estas personas destruyen tu autoestima, destruyen tu valía. Las personas que son víctimas de este tipo de depredadores se suicidan, se terminan locos, y es más, la gente piensa que los locos somos nosotros. Pues yo dije, sí, es verdad, voy a tomar la decisión, y ahí es donde agarré el coraje y le pedí el divorcio. Eso fue en el año 2020, en el mes de junio. Le dije yo, no quiero estar más contigo, quiero que me firmes un mutuo acuerdo, y así es. Y entonces él no quería que iba a cambiar, que el mismo cuento de siempre, yo voy a cambiar. Mentira, cambiaba un mes y volvía a lo mismo. Sus maltratos, su alcohol, llegaba, hacía escándalo, mis hijas ya estaban un poquito más grandes, bueno, todo lo que se vive con un alcohólico y un poco más. Entonces le pido que me firme un mutuo acuerdo porque es más rápido. Pero para ese entonces, no solamente mi testimonio es un paquete completo. Para ese entonces, el chamuquito me empezó a meter en la cabeza que yo merecía ser feliz, que había pasado tantos años sufriendo y padeciendo, que yo en realidad merecía ser feliz, una oportunidad de ser feliz. Y entonces me hizo un traje exacto a mi medida. Llegó a mi vida una persona y estuve como un mes y medio, hasta hacía ayunos yo para quitarme ese hombre de la cabeza, pero nada pasó,
nada funcionó. Así que, según yo, estaba enamorada nuevamente. Enamorada, pero, o sea, como una adolescente. Fue una cosa así bien extraña. Y eso, me agarré de eso para tener el coraje de arreglar todo eso y acabar ya la relación. De que mi esposo me firmara, o sea, yo no decía nada, ¿no? Obviamente, yo decía que era porque no funcionaba. Lo obligué a él que me firmara el mutuo acuerdo y lo obligué diciéndole que si él no me firmaba el mutuo acuerdo, yo lo iba a denunciar al Ministerio Público por maltrato. Y entonces él lo firmó. Lo firmó, metimos los papeles. Yo me sentía ya libre, casi libre. Yo estuve en esa relación de pródiga 3 meses. 3 meses. Si me preguntas qué pensaba yo, yo sabía que era pecado, yo sí sabía que era un pecado muy grave, pero trataba de no pensar en eso, pero igualmente yo seguía orando, de alguna manera hipócrita, digo yo, porque, no sé, debe ser que el alma mía clamaba al Señor, mientras de alguna forma poder salir de eso, porque una parte sabía que no, pero mi parte humana sí quería. Entonces, estaba yo un día, y esto pienso yo que siempre le digo que es un milagro de Nuestra Señora del Rosario, y que pasó en mí, porque por mí en realidad nadie luchó. Yo fui una pródiga y tal vez las oraciones de mi mamá, digo yo, que no quería que yo me divorciara, mis hermanas, pero esta era justo el día de la Virgen del Rosario, era el 7 de octubre. Y yo siempre tenía la costumbre de hacer el rosario ese día, el novenario, todo. Y lo hice, y esa noche dormí y amanecí con el pensamiento que tenía que luchar otra vez más. Yo, de nuevo, otra vez más, pues voy a luchar otra vez más. Ese pensamiento vino a mi cabeza, así como empezó esa relación, así mismo fue, la corté. Yo, no, fue difícil, porque no te voy a decir que no había sentimientos, porque sí habían sentimientos, no de Dios, pero habían sentimientos fuertes. Yo corté eso y dije, voy a luchar una vez más, Madre, ayúdame, y comencé a rezar el rosario nuevamente, comencé a hacer el rosario todos los días nuevamente, y ya para ese entonces, como mi esposo buscó la salida más fácil, ¿no? Apenas yo le hice que me firmara eso, enseguida buscó reemplazarme. Entonces, se puso con una muchacha, con una OM, y cuando yo traté de que arregláramos todo, entonces él comenzó a tratarme mal, a no llegar a la casa, que todo le importa. Entonces, ahí donde él cambió, ya todo su mirada, su forma de hablarme era peor. Entonces, yo empecé a hacer la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la mañana, desde que comenzó el COVID. Entonces, en esa oración de la madrugada, cuando él no estaba, porque se iba, y días que no venía, nos dejaba ahí, se iba con la mujer esa. Bueno, yo comencé a hacer ese día la coronilla de la Divina Misericordia, y después que acabó la coronilla, eran como las 3:30 por ahí, me salió un video del padre Ángel Espinosa de los Monteros, donde él hablaba de los matrimonios y que había un grupo que se llamaba Matrimonios y Familia que dedicaban a salvar lo insalvable. Y yo, voy a fijarme. Me metí enseguida y recé todas las oraciones que hay ahí en la página web. Yo las hice ese día, yo creo que yo no dormí. Oré, y bueno, dije, voy a luchar. Ese fin de semana yo busqué a mi esposo donde estaba, no sé, me llevé a mis hijas, parecía loca, lo encontré allá, manejé como 7 horas, porque estaba bien lejos de donde nosotros vivimos, y lo traje de todas maneras conmigo, y bueno, hice un escándalo, eso fue horrible. Y yo todavía no estaba como en ni un batallón, ni una lucha, ni nada. Pero esa vez ya yo me di cuenta que yo había perdido a mi esposo. Ese no era el esposo, ese no era mi esposo, a pesar de que en realidad nunca fue del todo mi esposo, porque no manifiesta amor ni nada de eso.
yo sentí que yo lo había perdido, que ya eso estaba perdido. Entonces empecé a orar y escribí al correo que me dieron para ingresar a un batallón el 2 de noviembre. Todo ese mes yo seguí orando, viendo videos de restauración, empecé a ver muchos videos de restauración en YouTube, y el 4 de diciembre ingresé en un batallón. Yo estaba bien feliz, pero al inicio me frustré muchísimo. Yo sentía que ese no era el grupo para mí, que nadie tenía un padecimiento como el mío, que todo el mundo era el padecimiento de que su esposo se había ido con otra mujer, o que su esposo se había ido con otra, pero nadie tenía el padecimiento que yo tenía, que yo me sentía que era una mujer maltratada, que el alcohólico, que el narcisista, o sea, yo me sentía como fuera de lugar. Y nuestra líder, mi querida Betty, me escribió un día: en sí, casi todo que los pródigos tienen un espíritu narcisista. Y fue con los consejos de mi líder del batallón 36, y inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, que yo comencé a tener como a ver en realidad a qué yo me estaba enfrentando. Fue muy durísimo, porque primero, quitarme el papel de la víctima. A ver, para atrás, es como haber visto en una película en mi vida hacia atrás, de lo que yo había sido en mi matrimonio como mujer, de lo que yo había sido como madre, de todo lo que me faltó, de lo tibia que había sido como cristiana, como creyente. Y eso creo que ha sido lo peor que me ha pasado a mí de la lucha, ha sido eso. Eso ha sido lo más doloroso. Te voy a detener un momentito, Carla. Precisamente en este momento de tu testimonio, lo que te sucedió fue el momento de tu quebrantamiento. Fue cuando te diste cuenta entonces que tú también habías tenido parte de culpa, ¿no? Porque cuando nos sucede esto, que se va el esposo, o que hay una relación con una OM, o que nosotras mismas caemos, etcétera, siempre es como que él tiene la culpa, es que él se fue, es que él me dejó, yo estaba luchando por el matrimonio, yo hablaba, yo, y él se fue, ¿no? Pero dentro de ese mismo contexto no vemos nosotras mismas, o no solamente como mujeres, sino como luchadores en general, luchadores o luchadoras, no vemos también que nosotros tuvimos la culpa, ¿no? Hasta que llega el momento que tú nos estás contando del quebrantamiento, en donde es como si nos pasaran una película completita de todo lo que hicimos, y que resulta que no nos acordábamos porque solamente veíamos lo que había hecho él o lo que había hecho ella. Pero es muy duro, y ahorita tú nos lo compartirás, es muy duro ver esa película y ver todo lo que hicimos. Y creo que a lo mejor, no sé si será en general con todos los luchadores, pero creo que es más doloroso incluso ese momento del quebrantamiento que cuando el esposo o la esposa se va, o nos damos cuenta de que hay un OM o un OH. ¿Nos puedes compartir este momento, Carla? ¿Cómo fue para ti? Por favor. Uy, sí. Es lo más doloroso que me ha pasado en toda mi vida. Primero, porque no me sentía como digna de que Dios me perdonara. No, yo sabía que Dios me iba a perdonar y que me quería perdonar, pero yo misma como que no me sentía digna, porque yo sentía pues todo lo que hice, y yo me arrodillaba. Yo no sé de dónde me han salido tantas lágrimas en esta lucha, de verdad. No sé, eran ríos. Yo pasaba 2 horas, muchas horas, en el piso llorando, pidiéndole a Dios perdón. Y eso pasó, puede ser como 2 meses casi, que estuve llora, pidiéndole perdón a Dios, hasta que un día, porque yo oraba mucho de rodillas, yo hice mi altar, oraba de rodillas, hasta que un día, una voz dentro de mí me dijo: ya basta, mujer, yo te perdoné ya. Eso fue como, yo ahí dije, ya
ya Dios me perdonó, yo ya me tengo que perdonar. Y entonces ahí fue que comencé como a sanar yo. Yo comencé a sanar y comencé ya como la lucha mejor dirigida. Porque cuando yo escuchaba a mis hermanos, los leía en el batallón, yo decía que yo misma no aceptaba eso, yo no aceptaba eso de que yo tenía que la conversión, que esa parte yo no la aceptaba primero. Fue después que yo entendí esto y me fui como rompiendo por pedazos y después empezando como a armarme de nuevo, poco a poco, ¿no? Pero igual entonces después también comencé con el mismo dolor porque descubrí, por andar buscando lo que no debía, puse un audio, una grabadora en el carro y escuché a mi esposo hablando con su amante. Y de ver de escuchar, porque es que el maligno sabe cómo te va a atacar, él sabe cómo te destruye, ¿no? Y lo escuché a él cómo le hablaba a ella, como nunca me ha hablado a mí. El amor que sentía ese hombre que salía por esa boca, me partió, eso fue como un puñal. Y que verlo cómo planeaba en contra mía, los dos, cómo planeaban quitarme a mis hijas, cómo iban a testimoniar que yo estaba loca, que yo iba al psiquiatra y que por eso yo no tenía capacidad de tener a mis hijas. A mí me tocó escuchar todo eso. Y ese día cuando él llegó a la casa, yo estaba loca, yo me volví loca, yo llamé a mi suegro, a mi suegra, lo corrí de la casa, le dije que se fuera, al día siguiente él se fue. Ese día yo ese día fui al Santísimo y fui a comprarme una medallita de la medalla Milagros. Y ese día le dije a él cuando se iba, y le di la medallita a la medalla de Milagros. Le dije yo, ten cuidado con lo que tú estás haciendo. Y ya él se fue, pero esa vez que él se fue, él regresó como al segundo día. Él no demoró mucho, él dejó esa persona, él la dejó y él regresó a la casa a tratar de cambiar todo, ¿verdad? A intentarlo. Fueron unos meses, diciembre, enero, febrero, como 3, 4 meses que él de verdad trató y yo estaba tratando también, pero entonces como el chamuquín no quería que ese matrimonio mío se arreglara tan fácil, entonces le fue metiendo ideas en la cabeza a mi esposo de que ¿por qué yo lo iba a dejar a él? Si él nunca supo que por qué yo lo iba a dejar a él, aquel entonces que yo le pedí el divorcio. Entonces empezó a investigar, a buscar, a investigar y contrató un hacker y hackeó mi teléfono y descubrió toda mi conversación. Cuando él descubrió todas mis conversaciones, yo pensé que mi esposo me iba a matar. Yo lo único que le pedía al Señor, protege mi vida. Yo le pedí a Dios, protege a mi vida. Y yo pensé, si tú permitiste que esto se supiera así, tú sabrás por qué es. Pero nada más te pido, protege mi vida. Lo que vino después de ahí fue lo peor. Él no se fue de nuevo de la casa, sino que empezó a comportarse muy, muy mal. Tomaba más, era más agresivo, con su boca, ya yo empecé a gritar. O sea, antes yo me quedaba callada, pero ahora yo gritaba, yo le gritaba a mis hijas que vinieran, que me ayudaran. Y entonces ya con eso él como, cuando yo llamaba a las niñas, ya él se tranquilizaba. Yo me encerraba, él quedaba por fuera, es como un loco, gritaba y me quería tumbar la puerta. Bueno, quedamos hasta en la fiscalía. Bueno, eso fue una cosa horrible. Él comenzó de nuevo a salir con la mujer con la que ya había dejado. Ahora con la esposa, pues el motivo era que él había descubierto que yo por eso había querido dejarlo a él. Entonces volteó el papel hacia mí, que yo era lo peor. Y un día, de nuevo yo dije, voy a dejar esta lucha, pues porque de verdad que yo estoy agotada. Le voy a hablar con un sacerdote. El sacerdote me dice que yo no tengo por qué seguir con esa persona porque por ese tipo de actitudes que él tiene, que vaya a hablar con el obispo para que me den
para yo conseguir la anulación, que él me iba a ayudar. El padre me dijo eso. El otro, pues es que fueron como 3 padres diferentes, 1, 2, 3, 4 padres diferentes. Los 3 padres me dijeron, mis padres más de confianza me dijeron, déjalo. Solo un sacerdote, el más joven de los 3, que me fui a una misa por allá más lejos a encontrarlo para poder confesarme, porque en ese entonces los padres no estaban confesando por miedo al virus. Y ese padre lo corregí por Instagram, por todo, le escribí para ir a confesar. Ese padre fue el único padre que me dijo que luchara. Que tal vez era la forma en que yo me iba a santificar. En la lucha con mi esposo, que leyera la vida de Santa Rita. Y así entonces me quedé con esas palabras del padre y decidí pues seguir. Pero eso fue después, me adelanté un poquito. Antito de eso había yo pensado, pues él estaba ya insultándome de nuevo. Fui a la fiscalía y lo demandé. Le puse una demanda por maltrato. Entonces le mandaron una boleta de alejamiento, no podía acercarse a casa. Yo hice eso y después dije, ¿por qué metí a las cosas legales y a los hombres en algo que es de Dios, en una lucha espiritual? Ya no podía hacer nada. Ya ahí con eso yo lo alejé. Se fue ya de lleno con la amante. Y le dijo a mi suegro, a mi suegra, a toda la familia aparte política, yo soy la peor mujer. La peor, la infiel, la adúltera, todo. De hecho, ellos no me hablan. Empezaron a asesorarlo, su madre, asesorarlo, y la OM, asesorarlo. Y fue y cumplió todas sus amenazas. Me puso la demanda de divorcio y esta vez que me iba a quitar a mis hijas, en la demanda de divorcio puso por el adulterio, que él tenía prueba, que yo estaba mal de la cabeza y por eso me iba a quitar a mis hijas. Y eso me llegó a la casa ese día. Los papeles, cuando yo leí todo eso, yo me fui a la iglesia, estuve toda la misa llorando, toda la misa lloré arrodillada ahí. Cuando yo salí de la misa, después de tanto llorar, hasta que los ojos los tenía así chiquititos, yo me acordé de Job y yo dije, porque ya me iba a demandar con causal, ¿sabes? Que me iba a dejar en la calle. Y yo, bueno, Job perdió todo. Y tenía a Dios. Así que si él quiere quitarme todo, a mis hijas y todo, mis hijas algún día crecerán. Me quedaré sin casa, me quedaré sin nada. Pero tengo al Señor. Desnuda, él se lo dije. Cuando él llegó ese día a la casa, yo le dije que había recibido los papeles. Yo le dije, desnuda salí del vientre de mi madre. Y desnuda me voy a ir de aquí sin nada. Y todo lo puedo en Cristo. Haz lo que quieras. Y ya de ahí lo solté, lo empecé a soltar. Yo no entendía cómo era el soltar. Uf, esos días fueron horribles. Entonces, a mí tampoco me gustaba escuchar los cenáculos. Me daban perecita. Me caía un poquito, perdone, profe, pero usted me caía un poquito mal. Me caía mal escucharlo, no podía, pero ya ahora yo entiendo que es que yo no hacía la oración al principio. Yo me saltaba todo ese pedazo, estaba adelantado. Y después entendí que es que si uno no hace la oración, los oídos espirituales no son abiertos y no llega a lo que tiene que llegar a uno, ¿verdad? Entonces comencé, y los cenáculos para mí de verdad se volvieron como... Los cenáculos es lo principal que tenemos nosotros como luchadores que tener. De verdad, si no escuchamos los cenáculos, de verdad que la lucha no está completa, porque en los cenáculos están las armas, está la palabra del Señor ahí. Empecé a anotar cada versículo que decía el profe, cada versículo que decía la señora Clau. Yo lo anotaba y después lo buscaba en imágenes, y esas eran mis armas para cuando yo flaqueaba. Yo iba a esas palabras que yo tenía ya guardadas ahí y las usaba como una espada para la lucha. Empecé a escuchar más y más. En ese entonces que ya yo comienzo la lucha, viene a mí una amiga que tenía muchos años que no veía, muchos años, que me iba a visitar, y le cuento yo pues que mi esposo se fue de casa y todo, y ella entonces se abre conmigo porque parece que el esposo también la había dejado justamente en ese momento, y le empiezo yo a contar de la lucha, del ministerio, y
Y comenzamos, desde ese entonces, ya tenemos que un año y medio, comenzamos juntas como compañeritas de trinchera. Luego ella entró también al ministerio y nos dábamos con esas palabras ahí, los cenáculos, y nos mandábamos los cenáculos, el que yo escuchaba está buenísimo, y se lo mandaba, y ella escuchaba lo que dijo el profe y la señora Clau, y bueno, estábamos impactadas las dos, enamoradas de conocer más y más y más y más. Y bueno, en ese entonces, después yo tuve que salir. Yo decidí mudarme de ahí, decidí venirme para los Estados Unidos. Mi hija mayor vive acá, está casada acá, y yo pensé, bueno, yo necesito buscar ingresos, necesito tener de dónde, entonces necesito separarme de mi esposo para poder que él vuelva a la casa, porque yo no tenía cómo, él, por un lado mis hijas sufriendo, yo, bueno, en oración yo puse esto y decidí mudarme para los Estados Unidos el año pasado en junio. Me vine para los Estados Unidos, comencé acá a trabajar día y noche y día. Eso era para mí como un sacrificio de que yo hacía al Señor por todo lo que yo había hecho, por todo lo de mi esposo, por su conversión, porque ese corazón de piedra, porque yo tenía fe que ese corazón de piedra iba a ser transformado, porque si Jesús resucitaba muertos, si Jesús resucitó a Lázaro, Él iba a poner un corazón de carne en ese pecho. Entonces me vine y todo, no te voy a decir que yo no sufría porque había días que de verdad, pero después entendí que no podía seguir sufriendo así porque eso no era entregar en realidad. Esa parte de entregar yo creo que es lo más duro también que hay en la lucha. Soltar de verdad cuando ya tú de verdad crees que Dios ya obró, tal vez no lo has visto todavía, pero ya está obrado. El milagro ya está obrado. ¿Cuándo va a pasar? Pues cuando Dios quiera, pero ya está obrado. Ya uno empieza a tener paz, a vivir esa paz. Todo iba muy bonito, pasaron varios meses, yo empecé a mandar dinero para allá, para mi casa, porque a todo eso lloraba que no hubiese dinero de perdición para el amante, que no hubiesen hijos por fuera, que no hubiese dinero, y mi esposo quebró casi quebró la empresa. Entonces, tuve que trabajar, yo decía, Dios mío, no importa, yo trabajo el doble, yo voy a sustentar a mi familia, y así fue. El Señor me abrió puertas y empecé a trabajar muy duro, y a mandarles el dinero para allá, para la escuela, para esto, para la salud, para todo. Y a pesar de eso, él seguía en esa relación con esa persona. Y yo, en mi mente, yo dije, bueno, no, que no tenían nada que ver. Un día, ya como en septiembre, el año pasado, mi hermana vino a los Estados Unidos al baby shower de mi hija y me dice que la mujer esa estaba allá donde nosotros somos y que mi esposo había dejado a mis hijas donde mi hermana para irse con la mujer esa. Yo sentí que me iba a dar algo. Ahí, de verdad que eso fue como cuando yo toqué el fondo del sufrimiento fue ahí. Porque yo decía, ¿cómo que yo me estoy matando aquí trabajando y este hombre todavía? Se acabó esta lucha, se acabó todo, ahora sí. Yo no podía ni orar, ni leer la Biblia. Fue una semana que fui azotada, pero con toda. Esa semana yo quería tirarme de un edificio, yo quería morir. Y me puse tan flaquísima, porque no comía, no podía comer. Yo tengo mi Biblia, y abría la Biblia así, y de pronto encontraba la palabra, pero no podía. Yo abrí la Biblia y leía, y volví a leer y no podía. Entonces yo tengo otra amiga también, y la que es cristiana, y le dije, por favor, ayúdame que necesito que me leas esta palabra del Señor. Y le dije, pues los probé, estaba en los Eclesiastes 30 del 6 al 20. Y ella me leyó. Y cuando ella me leyó eso, yo dije, esa palabra es la promesa del Señor para mí. Agarré, compré un boleto, me fui para mi país de vuelta. En una semana ya yo estaba allá y fui a reclamar a mi esposo. Y ya estaba en la casa y esa semana me trató, es como para quien dice, ya termina esa lucha, ya te acábala, porque me trató fatal, horrible, fue espantoso.
yo soy auxiliar en el batallón 82. En el batallón 82 tienen una actividad bien bonita que uno manda la foto de la familia y ellos le hacen una caricatura con el logo de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y toda esa semana se manda la foto, la caricatura, y oramos todos por una oración, una visita al Santísimo, un rosario, por esa familia, todo el mundo orando por esa familia. Bueno, yo comencé a ir al Santísimo todos los días. Yo había perdido mi carro también, así que comencé a caminar 1 hora todos los días para ir al Santísimo, y el Santísimo estaba cerrado cada vez que yo iba, la capilla estaba cerrada. Allá afuera me quedaba arrodillada como una misma loquilla, hasta que ya me sentía que ya me calmaba, ya me devolvía para mi casa. Al segundo día estar yendo al Santísimo, que me toca a mí la foto de la familia, que oren por mi familia. ¡Ay, qué alegría tan grande! Bueno, eso fue para mí como haber encontrado un oasis en el desierto. Esa semana tuvo una paz, fue magnífico todo, y allí fue donde yo comencé a ver cambios en mi esposo. Fue de ahí. Antes de yo estuve 1 mes allá, antes de yo venirme, él dejó que yo le pusiera nuevamente su anillo de matrimonio, y él me puso el mío, y él lloró, yo lloré, dejó que yo hiciera oraciones por él, oraciones de todas las partes del cuerpo, que también es una actividad que hicimos en el batallón 82, y yo me vine para acá. Desde ahí ya yo sabía que yo tenía un tierra a la vista, ¿eh? Porque él ya demostró pues que sí tenía, y yo regresé para los Estados Unidos de nuevo, desde octubre, y en diciembre él vino a pasar la Navidad acá, pero él me decía a mí, yo no me voy a quedar allá, olvídate de eso. Yo, bueno, la última palabra la tiene Dios. Eso fue en diciembre. Él está acá conmigo, y todos estamos juntos, comenzamos una vida nueva. Al principio fue, de nuevo, porque de verdad que el chamuco no se queda quieto. Empezó de nuevo con su grosería, con su, tú no cambias, tú no vas a cambiar. Esas son las palabras que él siempre me dice. Grosero, las niñas, papá, ya. Y yo, de nuevo vamos a comenzar en lo mismo. O sea, yo me dije, no, señor, esta lucha no se acaba. Tengo que seguir luchando. Y entonces comencé, no había podido ir a misa, porque el trabajo acá no me lo permite, salgo tan cansada que ni los sábados. Pero bueno, estas últimas 2 semanas he podido ir a la misa, y el domingo pasado me fui a confesar y fui a comulgar el Pentecostés. Entonces, de ahí dije, bueno, no le hago caso a sus provocaciones. He visto, de verdad que el Señor ha cambiado bastantes cosas, y lo está cambiando. Cada día cambia cosas en mí, cada día cambia cosas en mi esposo. Todavía, y esa es la conclusión también que yo he llegado. Todos los días vamos a tener lucha, todos los días vamos a tener que convertirnos nuevamente, o cada día vamos a tener que estar mejorando nuevamente, porque esta lucha va a ser hasta el día que nos muramos. Pero lo importante es, lo más bonito de esta lucha, es que yo finalmente decidí entregarme de verdad, de alma, de cuerpo, de todo, de mente, de corazón, a Cristo, mi Señor. Y no hay día que yo no me levante, desde que me levanto, mi primer pensamiento es para Cristo, y me acuesto y mi pensamiento es para Cristo, y es lo más bonito. Y la restauración del matrimonio, como dicen, como he escuchado mucho, es una añadidura. Es como la cerecita nada más, como del pastel, porque el pastel es nuestra propia conversión. Amén, Carla. Cuando tu esposo, bueno, que se fue a acompañarte, iba con tus hijas, pasaron la Navidad juntos, cuando tú ya viste ese tierra a la vista de cómo estaba cambiando él, en tu momento de lucha, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te confiaste o dijiste, no, estoy viendo luces, no me voy a confiar, voy a seguir
voy a hacerlo más fuerte, voy a hacerlo con más ganas. ¿Qué fue lo que sucedió contigo en el momento en el que viste esas luces de que tu esposo, bueno, no te estaba diciendo, ya voy, ya me voy a regresar, pero bueno, fue a pasar la Navidad contigo, con tus hijas, que empezaste a ver esos pequeños cambios? En ti, en el momento de tu lucha, ¿cambió algo? Yo seguí luchando como todo lo que hacía todo el tiempo. Pues le escuchaba los cenáculos todos los días, 2, 3 veces. Leía la Biblia, hacía mi rosario por orilla de la Divina Misericordia. En realidad sí, oré un poquito más, un poco más fuerte, ya más específicamente por las cosas pues que yo sentía que ambos debíamos mejorar. Donde sí como que dice, me confié un poco fue cuando ya él estaba aquí conmigo. Cuando ya yo sentí que ya volvió, que es mi esposo nuevamente. Me dormí un poquito, me sentí un poco confiada. Y allí fue donde vino de nuevo todos esos ataques. Y entendí que esta lucha el maligno no se va a dejar robar un alma así por así. Esto no se puede. Y yo sé que en estos días escuché un cenáculo donde el profe hablaba que cuando una persona tiene este espíritu narcisista, no es un espíritu narcisista, son varios. Yo a eso lo había pensado ya. Yo sé que mi esposo todavía está un poquito, como quien dice, unos escaloncitos más abajo que lo que yo llevo de adelantado, pues, de mi lucha de conversión. Pero yo sé que él está siendo tocado, porque él antes no quería orar ni hacer misa ni nada. En la mañana yo pongo nos vamos los dos a trabajar tempranito y pongo el evangelio de hoy y él lo escucha, el evangelio, toda la explicación, escucha de nuevo conmigo la misa, ya está orando conmigo junto, hasta hace el rosario conmigo. O sea, eso es cuestión nada más que él, ese corazón de él, de verdad, deje que entre esa transfusión que necesita del Espíritu Santo para que empiece de verdad a latir amor. Y es mi sueño, de verdad, es un sueño que yo tengo, un anhelo de mi corazón. El Señor lo sabe. El día que mi esposo, que me lo dijo, ya, porque de verdad que fue el Señor, fue Dios que habló a través de mi esposo. Un día estaba así, se me quedó viendo y me dice, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Y yo ¿de verdad? Dice, sí, y yo te voy a dar ahora todo lo que tú te mereces. Ese no es mi esposo hablando, ese fue Cristo hablando, porque mi esposo no dice eso, nunca lo ha dicho. Eso es un adelanto que me dio el Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, es que mi esposo sea una persona que de verdad sienta empatía, sienta dolor por mi dolor, sienta alegría por mi alegría. Porque para eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos. Así que bueno, en esa lucha todavía vamos, pues, pero ya vamos avanzados. Hermanita, y bueno, ya que qué felicidad, ¿no? Que, o sea, como usted dice, no es tan fácil cuando vuelven, hay que seguir, y usted misma lo dijo, que pues la conversión, la lucha de uno va a ser hasta que Cristo venga. ¿Cuáles fueron las herramientas que usted usó? Bueno, una de las que ya nombró fue el cenáculo, ¿verdad? Para su lucha, para estar en la brecha de su matrimonio. Bueno, la palabra del Señor, esa es la principal, es la espada. El Espíritu Santo, por supuesto, para fortaleza, para la lucha, porque de verdad que hay que tener mucha fortaleza, fuerza no es de uno. Esperanza y mucha, o sea, disciplina, porque
esto es como la guerra, los militares son muy disciplinados. Nosotros tenemos que tener disciplina en la oración. A mí me gusta mucho orar en la madrugada. Yo me levanto a veces 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero es a orar. Las principales herramientas, y de verdad que sí, es la comunión, la Eucaristía, estar en gracia. Bueno, las oraciones. Gracias, eso más bien. por compartirnos. Una pregunta antes de ir a que nos compartas tus promesas. Una pregunta. Ahorita tú nos estabas platicando precisamente en el testimonio acerca de que, digamos que tú vas 1 o 2 escalones adelantito de donde está tu esposo en cuanto a la conversión. Sabemos que la conversión no se acaba hasta que ya Dios nos llama, hasta ese momento. Pero si nos pudieras compartir, porque luego nos desesperamos mucho, porque no vemos nada, porque decimos, está todo igual y todo sigue igual y yo no veo nada y no veo nada. Pero ya ahorita que ya está tu esposo contigo, que están en este proceso de restauración, de conversión juntos, porque ella está orando al lado tuyo, ¿nos puedes compartir qué cambios has visto en él, por mínimos que sean, aparte de que, bueno, Dios ya te dio una probadita de lo que va a ser tu esposo cuando ya lo cambie completamente, ya te dijo, mira, esto es lo que te tengo, tú nada más ten paciencia, ¿no? Pero ¿qué cambios has podido ver en él, que precisamente son regalos, ¿no? Son adelantos que nos da Dios como para decir, tú espera, tú ten paciencia, sigue como estás, quédate aquí conmigo. ¿Qué otros cambios has visto en él, Carla? Bueno, él antes siempre que tomaba se emborrachaba. No es que no ha tomado más, pero por lo menos si toma no se emborracha. Ya no ha tenido malos tratos hacia mí. Lo veo como más involucrado con las niñas, más preocupado por sus hijas. Pero el principal cambio es que ha querido de nuevo volver a la oración. Ese es el principal. Bendito sea Dios que ha hecho todos esos cambios. Carla, bueno, antes de despedirnos, porque gracias a Dios ya concluimos con tu testimonio, aprendimos en un 2x1, como lo dijimos desde el principio, ¿no? Conversión y restauración. Muchísimas gracias, Carla, por compartir con nosotros este testimonio, porque precisamente tú lo dijiste, es que no había una lucha como la mía, y ya nos lo ha dicho el profe, nos lo ha dicho Clau, pues qué bueno que no haya, porque tú vas a ser la primera con estas circunstancias de lucha, ¿no? Y de nuevo Dios nos vuelve a mostrar, sí se puede, a lo mejor caemos, nos levantamos, nos volvemos a caer, volvemos a levantarnos, hay diferentes tipos de lucha, pero siempre de la mano de Dios y a seguir adelante. Muchísimas gracias, Carla, por tu testimonio, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, hermanas. Gracias, profe, también, y a la señora Clau, bueno, a todo el ministerio. Gracias. Muchas gracias. Profe, gracias a Dios. Profe, ¿anda ahí o ya se nos fue a cenar? No, aquí andamos, escuche, sin ningún problema. Adelante. Sí, pues gracias, bueno. Profe. Bueno, pues como siempre lo resalto, yo no tengo nada que agregar, ha sido un testimonio de gran bendición y me da gusto de verdad que una de las muchas cosas que recomiendan, y en este caso, bueno, nuestra hermana Carla, los cenáculos, bueno, se refiere más a los de la Consen, pero bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Por eso es la Consen, pero bueno, con que los vean los del ministerio, eso es lo importante. Porque los hacemos precisamente para edificar, ¿no? Para que todos realmente de algo que ya conocemos, que ya sabemos, pues lo trabajen, ¿no? Y eso es lo importante. Así que me da mucho gusto que se haga referencia a todo lo que el ministerio hace, porque lo digo con todo cariño, respeto y humildad, lo digo de verdad. Pues me siguen escribiendo y me siguen diciendo, profes, que aquí en este ministerio seguimos viendo testimonio tras testimonios de restauración y de bendición.
Y yo lo único que creo es que no somos más ni menos que nadie, pero sí hemos visto la forma como Dios voltea hacia nosotros, su gracia llegue hacia nosotros, la fe de mis hermanos y hermanas, como en este caso la de Carla, hicieron posible todo esto, combinado también con una oración eficaz, con una lucha eficaz. Y esta lucha eficaz es mucho de lo que recomendamos aquí, de lo que aquí te invitamos a que hagas, ¿verdad? No te estamos invitando ni a cosas raras, ni a cosas extrañas, ni siquiera eso. Te invitamos a que trabajes directamente en oraciones específicas, en tu conversión, en la fe, mi hermana y mi hermano, donde le creas a Dios al 100%, esa es la clave de todo también. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues ya escuchaste el testimonio de nuestra querida hermana Carla, de gran bendición. Y bueno, pues Carla, una vez más, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, profe, nada más para aclararle que los cenáculos suyos son los que más escucho. Eso, mero. Muy bien, bien. Ya ven por qué se restauran, Muy bien. Muy bien. Excelente cierre, excelente cierre. Gracias. Gracias, de verdad, por todo, de verdad, por todo el trabajo que hacen. Y bueno, aquí tienen una cabeza y 2 manos más. Amén. Para ayudar en lo que requieran. Ya mandé mi correo. Excelente, muy bien. Pues sí, ya vamos a estar, vamos a Guadalajara, vamos a estar el fin de semana y todavía el lunes, pero regresando, sí vamos a ver, ya se va a abrir Batallón 96 para gloria de Dios. Y ahora, bueno, pues todos los que aceptaron ayer, ¿verdad? A través de la confirmación de los dones que estuvimos viendo, pues a trabajar, así que dentro de muy pronto los vamos a contactar para estar empezando a servir y ya estaremos en contacto, por supuesto, contigo, Carla, con este gran testimonio y esta bendición. Así que bueno, Carla, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, gracias. Gracias, y bueno, pues Jessie, ¿hay algo que quieras comentar antes de despedirnos? No, profe, que estuvo excelente el testimonio y perdón si por ahí es que mi bebé le estaba cambiando y le movía el teléfono. Aquí también está conmigo estando. No, mi amor, no. Pero el testimonio estuvo precioso de que, como dice ella, ¿verdad? Que la batalla sigue, orar y ver los cenáculos, pues es lo más importante, porque a veces, como dice ella, me reí un poco porque dijo que le daba flojera verlos y más cuando empezaba, pues, usted, profe, a hacer la oración. ¿Sí? Pero después ella dijo que lo importante es escuchar toda la oración para que se nos quede, ¿verdad? O anotar lo importante. Sí, claro, así es. Ajá. Pero de ahí, pues, todo bien, profe, y pues, sigamos adelante y esperemos que haya más conversiones y restauraciones. Amén, así será. Gracias, Jessie, que Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, igualmente, pues, profe. Gracias. Bueno, pues, Nidia, adelante, ¿algo antes de despedirnos? Nadia. No, pues primero, gracias a Dios, profe, y gracias a ustedes por permitirme una vez más entrevistar. Es algo que, bendito sea Dios, me gusta mucho hacer y siempre me toca escuchar testimonios de restauración de primera mano y eso le doy muchas gracias a Dios. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. No, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Y quiero también dar un agradecimiento muy especial porque nuestra hermana Nadia es quien hace posible cada vez que los viernes, la gran mayoría, veas los programas así en vivo como están haciéndolo en video. Bueno, pues es porque nuestra hermana Nadia nos hace favor de donar el programa que tiene y hace posible que podamos vernos, lo cual yo agradezco y le doy gracias a Dios por tu oferta siempre de poder hacer estos programas de esta forma, Nadia, de verdad, y que Dios bendiga todo el servicio que prestas para hacer programas dignos. Que Dios te bendiga, ¿eh? Al contrario, profe, gracias a Dios que Él es el que lo permite y pues es mi forma de devolver un poquitito de todo lo que me ha dado el ministerio y ustedes, profe. Amén. Pues gracias. Bien, pues bueno, mi querido hermano y hermana, como ya te lo dijimos, estamos en vivo y en directo y a todo color el día de hoy, 9 de junio, el mejor mes del año, ya lo sabes, no se te olvide,
en donde, bueno, pues hemos terminado ya este programa y como tú lo estás viendo, hubo un cambio de última hora porque, bueno, pues el día de mañana, primero Dios, vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, vamos a tener una reunión con el regional de Guadalajara, allá te esperamos hacer una transmisión porque estaremos también compartiendo la palabra de Dios sábado y domingo en un congreso que nos hicieron favor de invitar, lo cual también estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Así que bueno, pues que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Ánimo, ánimo de verdad. Dios es grande, maravilloso. Y de verdad te lo digo, así como has escuchado este testimonio que es de gran bendición, no lo olvides, no lo olvides, que si tú crees en el poder de Dios, entonces tú estás logrando todo. Buenas noches a todos, a todas. Hasta mañana. Adiós.